podamos servirles con la atención que ellos se merecen, ¿verdad? En la municipalidad se está manejando este tipo de actividades porque somos el ente más cercano que puede tener el turista al visitar nuestro municipio. Entonces, sobre todo, ¿verdad?, las relaciones humanas y que se lleven el buen sabor de boca, que van bien tratados. En total fueron 40 personas capacitadas y se espera que puedan incidir en la atención de los visitantes e incrementar el turismo. No es solamente de promocionar el destino, sino que primero tenemos que verificar las facilidades turísticas, los servicios, que el lugar turístico tenga fácil acceso. Y tenemos que continuar entonces con este segmento que nos encanta. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer a usted, partícipe entonces de nuestro programa y estas imágenes que llegan a nuestra redacción. Un día en Atitlán y vemos entonces nuestro hermoso Panajachel, por supuesto, el lago más hermoso del mundo, ¿por qué no decirlo? Y este colorido que podemos encontrar, estos azules, estos celestes que podemos ver entonces en Sololá, y estas fotografías son gracias a Eduard Marroquín, que nos las hace llegar a través de nuestro correo electrónico, y usted también puede participar mostrándonos entonces esos hermosos amaneceres, atardeceres, paisajes, lo que usted desee mostrar al mundo de su departamento, o de su municipio. Lo puede hacer a través de hoycelebramos@gmail.com y de esa manera nosotros podemos estar compartiéndolo con toda Guatemala. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Es momento de continuar con más información. Gracias, Lorraine, por estos datos importantes y saluditos, por supuesto, a toda esa gente linda que nos ve en el interior de la República. Exactamente, saludos a todos ustedes. Si quiere conocer lo que pasa en el ámbito económico, Mónica Obando nos cuenta a continuación. Buenos días. Hoy en el segmento económico destacamos los grandes contrastes del pago del bono 14 que por ley ya deberían de recibir los asalariados este 15 de julio, según el decreto 4292, equivalente al 100% de su sueldo. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística indica que un 65% de los asalariados no recibe este pago, porcentaje que se incrementó en 5% en los últimos años. El motivo es que aproximadamente el 68% de las personas en Guatemala trabajan en el sector informal de la economía, es decir, 6.12 millones de personas no reciben este tipo de prestaciones. A pesar de esto, el Banco de Guatemala deberá inyectar a la economía 475 millones de quetzales de efectivo para permitir que haya circulante suficiente durante estos días, ya que el Estado pagó esta semana unos 1.332 millones de quetzales en este concepto a unos 254.000 empleados, mientras el sector privado dará 600 millones a sus trabajadores. Los que sí seguro tendrán su bono 14 son los tan polémicos diputados del Congreso de la República, ya que según información publicada por distintos medios, cada uno de los 158 parlamentarios recibirá aproximadamente 29.150 quetzales de bono 14. El cálculo se hace de su salario base de 9.000 quetzales más dietas y gastos de representación para los congresistas, para un total de 4.605.000 quetzales. Incluso el ausente diputado Luis Rabé deberá o recibirá este pago, ya que ha presentado sus excusas correspondientes. Ironías de nuestro país y de este pago que para algunos viene y se va de inmediato, mientras para otros es un descanso a su economía y para la mayoría de los guatemaltecos solo un sueño. Ahora veamos el precio de los combustibles de la superior, la regular y el diésel. Y el tipo de cambio es respecto al dólar, esta cantidad, y el euro. Sígame en redes sociales, soy Mónica Obando. Muchas gracias, Mónica, por esta información. Interesante conocer estos datos. Bueno, y nosotros seguimos con más este día compartiendo con todos ustedes, porque aquí obviamente hacemos un recorrido muy amplio de lo que está ocurriendo en Guatemala y el mundo. Noticias internacionales. Y es momento de revisar entonces la portada de uno de los diarios latinoamericanos con el que justamente despiertan, y hablamos de Venezuela y hablamos del diario El Universal. ¿Qué es lo que menciona? Primero sería acerca de Rodríguez Zapatero y el abastecimiento como un tema crucial en el diálogo, hablando del mediador español que resaltó el proceso de negociación que va a dar sus frutos y comenzarán con buen pie. Luego en la fotografía pues podemos ver cómo Theresa May asume
la rienda del Reino Unido y pues precisamente menciona estas declaraciones que estuvo dando el día de ayer acerca de las estrategias que tiene para con el Reino Unido y que siempre tienen que ver con mantenerlo muy vigente en la Unión Europea, o al menos esos son sus objetivos. Hablando de noticias sobre Venezuela, también menciona en uno de los titulares que cada hora una niña menor de 15 años queda embarazada en este país. El gobierno extiende por más de 60 días el decreto de emergencia económica, hablando del decreto que ha sido renovado por tercera vez en este año en el mismo país, hablando de Venezuela. Bueno, y nos quedamos en el bloque latinoamericano y precisamente en Sudamérica, y es que el presidente de Alemania, Joachim Gauck, pidió perdón a Chile por las atrocidades ocurridas en Colonia Dignidad, hablando de un enclave alemán que fue utilizado como centro de torturas durante la dictadura. El presidente de Alemania pidió perdón a Chile por los crímenes cometidos en un enclave alemán en el sur del país, donde se cometieron torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet. En un encuentro con la presidenta Michelle Bachelet, Joachim Gauck criticó además que la diplomacia de su país no hizo nada contra la Colonia Dignidad, donde vivieron cientos de colonos alemanes bajo el mando del ex cabo del ejército nazi, Paul Schaffer, quien la fundó en 1961. Schaffer instauró un sistema de adoctrinamiento, trabajo esclavista y abusos sexuales a menores, y fue luego usado para la detención y tortura de presos políticos durante la dictadura de Pinochet. Gauck descartó de todas formas que exista alguna corresponsabilidad de su país con las víctimas que dejó el régimen militar chileno. El presidente alemán también se reunirá con autoridades del Congreso y del Poder Judicial, durante su visita que se extenderá hasta el jueves. Bueno, y seguimos en Chile, y es que las autoridades del gobierno chileno entregaron en la Corte Internacional de Justicia de La Haya un documento que contiene pues largos argumentos que contravienen con la reivindicación de Bolivia, hablando de la obligación a negociar con una salida soberana al mar, en un problema que ha tenido a ambas naciones con múltiples discusiones legales. Chile entregó en la Corte Internacional de Justicia la contramemoria con los argumentos que refutan la reivindicación de Bolivia para obligarle a negociar una salida soberana al mar. Santiago pretende demostrar que aunque en varias ocasiones se organizaron rondas de diálogo, no existió nunca una obligación de ese tipo con su vecino, el cual perdió su litoral tras la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Asegura que las fronteras quedaron fijadas en un tratado de 1904. Estamos satisfechos con el trabajo realizado y lo más importante para que la gente tenga muy claro que aquí nunca ha estado en juego la soberanía nacional, ni territorial ni marítima. La Paz podría ejercer el derecho de presentar una nueva ronda de argumentos y su contraparte a responderlos antes de sentarse a presentar los alegatos orales. Bolivia recurrió a la Corte de La Haya en 2013, en el inicio de un proceso que podría prolongarse hasta 2019, según Santiago. Actualmente los bolivianos pueden utilizar los puertos marítimos chilenos, pero desde la Constitución de 2009 se propusieron reforzar la defensa de su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico, por lo que prevé denunciar tratados contrarios a sus intereses. Esto es lo que sucede entonces en Chile. Ahora nos vamos ya a Norteamérica, hablando específicamente de México. Es que tras varias tentativas de fuga, 10 reos de México, 5 de ellos considerados de alta peligrosidad, sometieron a golpes a un custodio y lograron escaparse del penal turístico balneario de Cancún. Esto en un nuevo caso que refleja la crisis carcelaria de dicho país. 10 reos lograron escapar del penal del turístico balneario de Cancún, al este de México. 5 de ellos son considerados de alta peligrosidad. Es la fuga más grave registrada en el centro penitenciario, cuyo director fue suspendido mientras se realizan las investigaciones. Los prófugos aprovecharon una falla en el protocolo de seguridad de la prisión, por lo que las autoridades del estado de Quintana Roo exigieron su revisión exhaustiva. La forma en que se realiza la fuga, un custodio tenía que hacer que pasaran del estanco donde hacen sus manualidades hacia donde tienen los dormitorios. Acude solo a realizar esta función
cuando el protocolo de seguridad señalaba de que cuando menos tenían que haber 2. A los reos se les imputan crímenes como homicidio, violación sexual y robo, y según su expediente pertenecen a los sureños, un grupo de la delincuencia organizada. Por su peligrosidad y anteriores intentos de escabullirse, habían sido confinados a la zona más segura de la prisión. La policía desplegó un operativo de búsqueda en la localidad. Las cárceles mexicanas enfrentan serios problemas de hacinamiento y seguridad que se han traducido en espectaculares fugas y violentos motines, protagonizados principalmente por narcotraficantes. Bueno, ese es el resultado entonces de esta crisis carcelaria en México, pero hay mucha más información de noticias alrededor de Sudamérica que seguiremos ampliando más adelante en el siguiente bloque de noticias internacionales. Por el momento nos vamos del otro lado del set con María René, que tiene el tema de hoy para ampliarlo junto con nuestros invitados. Gracias, Julio. Sí, estamos hablando de los 6 primeros meses del gobierno de Jimmy Morales. ¿Cómo lo estamos calificando entonces? Bueno, es la pregunta que nosotros le hacemos a ustedes también a través de las redes sociales y es el tema que nosotros vamos a poner sobre la mesa con los analistas que nos acompañan hoy en el estudio. Le damos la bienvenida a Daniel Herring, analista político, a Pedro Cruz de Primero Guatemala y a Renzo Rosal, también analista político. Muy buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, se cumplen 6 meses del gobierno de Jimmy Morales. Recuerdo los primeros 100 días que los analizábamos y lo que mucha gente decía en aquel entonces, y creo yo que el dominador común era, no hay quizá una visión muy clara y del rumbo hacia dónde va el gobierno. ¿Qué pensamos de esto ya ahora a 6 meses de haber iniciado el gobierno de Jimmy Morales? Empiezo contigo, Dani. Yo diría que esa visión se ha acentuado hasta cierto punto y ya empiezan a ser cada vez menos creíbles las excusas de que lleva poco tiempo. Ya 6 meses es un buen ciclo y por lo menos de parte de la figura política que él debe representar, yo creo que nos encontramos ante un caso de una presidencia de una debilidad manifiesta. Perfecto. ¿Y esto cómo está afectando? Bueno, obviamente el rumbo del país, Renzo. O sea, hablamos de no tener quizá un liderazgo certero del Ejecutivo, del presidente. ¿Esto cómo viene a afectar el resto del país y los ministerios y demás instituciones? Bueno, afecta profundamente, en el sentido de que hay que tomar en cuenta que este gobierno procede o es producto de una coyuntura muy particular que no se había dado antes y que muy probablemente sea irrepetible, y que por lo tanto hay una acumulación de demandas, digámosle, estructurales y sumadas a la coyuntura muy fuertes, que le dejaban en manos al actual gobierno de la República un conjunto de retos de relativamente todos complejos, pero que estaban muy obvios. Antes estaban más escondidos, hoy son muy visibles. A pesar de eso, el gobierno de la República, ahora que cumple 6 meses, no ha dado la talla, nos ha quedado a deber, y eso se traduce, entre otras cosas, en que el aparato público está hoy por hoy llevado casi por inanición o totalmente por inercia, digamos. Está abocado, en el mejor de los casos, a atender coyunturas, pero no nos ha planteado en ningún caso, y ahora después de 6 meses no hay excusa posible, rutas. Nos ha dicho cuáles son los 4 ejes, pero que son los ejes obvios, los tradicionales: salud, educación, transparencia y seguridad, pero no nos ha planteado rutas necesariamente concretas y resultados. Creo que lo que la ciudadanía demanda son resultados concretos. Y hoy por hoy, la crisis de la salud, por ejemplo, que hemos discutido en muchas ocasiones en este espacio, sigue siendo un panorama totalmente dramático, y es solamente un indicador, digamos, del nivel de gravedad de la falta de planteamiento, de ruta. Bueno, y ciertamente hoy, veíamos en la encuesta de Prensa Libre y hacían una comparación de la encuesta que hicieron, Pedro, hace tiempo atrás, hace unos meses, cuando se cumplían estos 100 días, y cómo la imagen o la percepción que tienen los guatemaltecos del trabajo que realiza el presidente va cayendo. Ciertamente recibe cierta calificación hoy en Prensa Libre un tanto mala. ¿Cómo calificas tú esta gestión? ¿Han habido también aciertos, crees tú? Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a Guatevisión por el espacio. Al presidente Jimmy Morales le ha tocado una tarea muy difícil, que es levantar el país de los escombros, entrar a la presidencia de la República en un estado pues colapsado, en un estado donde lo que estaban haciendo los funcionarios públicos era robarle el dinero a los guatemaltecos, y a eso se dedicaban durante cada 4 años, pues solo iban renovando los puestos, pero seguían saqueando al Estado guatemalteco, pues